minutos de la mañana. Dentro del impacto que tiene la pandemia en las actividades productivas, vamos a hablar ahora de un sector en particular que tiene que ver con el florícola. Y es que hay incertidumbre en la exportación por la frecuente cancelación de vuelos. El sector florícola en Ecuador evidentemente sufrió, como muchas de las actividades en el país en el 2020, una reducción de su producción y exportación. El impacto fue fuerte, se redujo, entendemos, en el 17% de hectáreas de producción y se dio una desvinculación laboral de aproximadamente 11.000 personas. Esa es, caramba, es una cifra muy alta y lamentable de lado y lado, ¿no? Es decir, el hecho de perder un empleo y de la actividad productiva, o sea, es un impacto muy fuerte. Hemos invitado a Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, Expoflores. Gracias por atendernos, Alejandro. Bueno, antes de entrar en la situación actual o la proyección, recuérdenos o tal vez confírmenos esta evaluación sobre lo que fue el 2020, el 2021, en fin, en el sector. Bienvenido, buenos días. Andrés, buenos días, gracias por la invitación. Lo mencionaste bien, el sector venía en el año 2019 con una recuperación importante, interesante, buena. Y obviamente el 2020 la pandemia le significó al sector una caída estrepitosa, ¿no? Es lamentable, pero así fue. Ahora, nosotros hemos venido trabajando durante el año 2021 de manera muy activa para poder recuperar de una u otra manera no solamente el mercado, sino recuperar justamente las hectáreas, las personas que han trabajado, etcétera. Y lo veníamos logrando muy bien. Es decir, fue un año que si no teníamos los problemas de logística que se tienen actualmente, pues hubiese sido un año bastante bueno, o yo te diría inclusive un año récord, ¿no? Lastimosamente el año 2021 no vamos a hacer récord, va a ser un buen año, es decir, vamos a terminar cerrando el año con 860 millones de dólares, que es un buen indicador de recuperación, pero claro, con unos problemas de logística tremendos. Ahora, estos problemas de logística no solamente son a la exportación, también son a la importación, y el Ecuador seguramente lo está viviendo, lo está enfrentando. Ahorita tenemos un problema serio de abastecimiento de papel en el Ecuador para poder justamente hacer cartón principalmente. Y el cartón es fundamental para logística interna y externa, ¿no? Tienes un problema bastante serio en abastecimiento de insumos, materias primas, como son, por ejemplo, agroquímicos, fertilizantes y ese tipo de cosas que son justamente de complejidad logística, ¿no? Y obviamente tienes ahora que empezamos justo ayer de noche, empezamos la exportación de Valentín, con una demanda del 30% sobre el año pasado, pero con un espacio real del 2% sobre el año pasado, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, qué pena. Bueno, la pena es no solamente no poder exportar, la pena también viene hacia atrás, que es todo lo que el sector tuvo que invertir para poder generar la suficiente producción para ese 30% y que ahora ya no se va a dar, ¿no? Es decir, es imposible darlo. Nosotros hemos hecho un trabajo bastante, te diría, extenso, mucho más que otros años, en poder conseguir de una u otra manera la cantidad de vuelos suficientes, pero no van a ser suficientes. Vemos una logística hacia Estados Unidos con un déficit del 8 al 10% y una logística hacia Europa con un déficit del 24% para Valentín. Es decir, no es que ha disminuido el interés, básicamente es por un tema logístico. De lo contrario, podría fluir, eso, el interés existe. No, totalmente. O sea, lo explicaba el otro día. Ahora, para poder llegar al Valentín, ¿no es cierto? Lo que hacemos nosotros en Flores es que encuestamos mucho al mercado sobre qué va a pasar de aquí en 3, 4, 5 meses. Es agricultura, ¿no? O sea, a veces la gente se olvida que las flores son agricultura. Es agricultura, lo que significa que tienes que planificar con antelación, que tus decisiones de hoy pues se afectarán de aquí a 4 o 6 meses. Es decir, no es tan fácil de reaccionar en la floricultura, en la parte agrícola. Obviamente se preveía este crecimiento, con lo cual pues obviamente el sector reinvirtió muchísimo. El sector ha crecido 18% en hectáreas, es decir, ha recuperado el 100% de las hectáreas que las perdió durante la pandemia, ¿sí? Pero esa producción tiene que salir, ¿no es cierto? La demanda existe,
Tenemos un Estados Unidos con un nivel de recuperación en consumo que es bárbaro. Es decir, es la consecuencia de lo que estamos viendo hoy día, es la escasez de materias primas, ¿sí? Y vemos una Europa que acaba de hacer una emisión importantísima de euros que también se va a traducir en consumo. Lo estamos evidenciando nosotros. Esa cantidad, esa demanda va a tener más presión sobre todo lo que es materias primas y sobre todo logística. Y, perdón, no se prevé recuperación a mediano plazo entonces del tema logístico. No, yo creo que el Ecuador tiene que entrar en una conciencia bastante seria, no solamente en aceptar, sino en centrarse a trabajar, ¿no? Hemos llamado la atención de las autoridades del resto de sectores porque necesitamos entrar a trabajar en la logística del Ecuador de manera, pero urgente, ¿sí? Este problema no va a ser un problema de temporada, este va a ser un problema permanente durante los próximos 3, 4, hasta 5 años, te diría yo, mientras haya una reacción de alguien, ¿sí? Mucha gente a veces se olvida de que cuando tú tienes una presión económica tan fuerte sobre materias primas, que es el escenario actual, ¿sí? Cuando los consumos bajan, estos se disparan hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Eso se detiene por completo. Nadie quiere quedarse con materias primas en inventario cuando esto pase. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién va a invertir en buques grandes nuevos, aviones nuevos, si sabemos que de una u otra manera, en un tiempo de aquí, las materias primas se desploman en precios? Ese es el gran riesgo, esa es la gran pregunta que se va a hacer el mundo, esa es la gran discusión, ¿sí? Entonces, realmente entrar a infraestructura, entrar a inversiones de capital, no es lo correcto. Tienes que entrar a dinámicas, o sea, comienza a cambiar la gestión de la logística. ¿Cómo puedo mejorar con lo que ya tengo, con lo que existe? ¿Cómo puedo volver más atractivo a que un avión, en lugar de irse a Perú, venga para acá? ¿Sí? A que un buque, en lugar de hacer logística con el Perú, haga con el Ecuador y Ecuador pueda hacerle logística terrestre, ¿sí? Cosas tan básicas, Andrés, como en la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones, todavía seguimos con este concepto de que el contenedor llega a la frontera con Perú o con Colombia y tienes que cambiar de cabezal a ponerle uno local. O sea, creo que eso es 1950, si no estoy acá. O sea, ya estamos en el año 2021, ya estamos en otra onda. Necesitamos tener una logística mucho más dinámica con nuestros pares, con nuestros competidores, con todos. Si no, estamos hablando de una realidad muy inmanejable o inviable en el corto plazo. Ahora, si la logística es complicada para destinos lejanos, digamos Estados Unidos o Europa, me pregunto, ¿es posible, tal vez es fácil decirlo, pero creo que es complicado, enfrentar la coyuntura con países más cercanos, vía terrestre, no sé, o eso es posible? O sea, eso es lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Es decir, gran parte de esta proveeduría de insumos, ¿sí? O de dinámica de insumos, es decir, proveernos nosotros y enviar, exportar nosotros, hacerlo terrestre. Es decir, no es fácil, pero claro, lo que conocemos aquí nosotros como las mulas están ahí, ¿no? Es decir, no es que no están ahí. Probablemente van a cobrar una fortuna ahorita porque obviamente saben y entienden la presión de la oferta y demanda, pero o sea, hay que de una u otra manera generar esa dinámica. Es complicado, pero eso es una realidad, mi querido Andrés. Nosotros estamos hoy día para el Valentín pagando casi 300% más de lo que normalmente pagamos, ¿sí? Porque obviamente esa es la realidad actual de la oferta y demanda. Ahora, ¿el mercado ahorita está dispuesto a pagar por eso? Probablemente en algunos casos sí, en algunos casos no. Ese es el riesgo que tenemos, ¿sí? Pero es la realidad que tenemos. Ahora, en cuanto a la reactivación del sector, parecería entonces que va a tomar tiempo a propósito de recuperar la gente que ha sido desvinculada. Es decir, un tema, porque mientras no haya alguna certeza de abrir, o no de abrir, de mantener y crecer, pues evidentemente no se va a necesitar tanta mano de obra. ¿O cómo va a ser ese proceso? A ver, Andrés, se ha ido recuperando gran parte de estas 11,000 personas que lastimosamente se desvincularon del sector en el año 2020. Sí se ha ido recuperando. Yo te diría que lo triste es que no podamos aumentar. ¿Qué quiero decir con esto? Teniendo a este momento la demanda, el nivel de demanda mundial de flor que jamás en la vida hemos visto. ¿Sí?
Lo significaría para el sector crecer casi a un promedio del 10% anual, ¿sí? O sea, imagínate eso sería contratar más o menos 10,000 a 15,000 personas anuales adicionales, ¿sí? Ese sería el ejemplo de poder generar o cumplir esa demanda. Pero lastimosamente no se puede cumplir esa demanda. Entonces, el sector este rato, te diría, se prevé, por ejemplo, un Valentín con una demanda del 30% sobre, pero vamos a tener realmente un cumplimiento del 2% sobre el año pasado. No creo que lleguemos a más porque no existen los espacios para generar más. Pero este año 2022, por ejemplo, en proyección del año, más o menos viendo cómo se va a comportar el Valentín y entendiendo que la logística se mantuviese más o menos así de compleja, el sector va a terminar más o menos en los 870 millones, es decir, va a crecer apenas 1.2%. Entonces, esa es la realidad. ¿Sí? Ese es el límite que tenemos hoy en día, lastimosamente. ¿Es momento de trabajar? Sí, estamos atrasados como país para trabajar en políticas públicas adecuadas a la logística, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, Ecuador para tránsito de mercancías es un desastre, es un país con una legislación, pero absurda de 1940 y pico, ¿no? Es decir, si no tenemos hoy en día una modernidad en la logística, teniendo los productos que tenemos en ventaja del resto de la zona, o sea, de la región. ¿En qué otro país ustedes han visto flores todo el año de exportación, banano todo el año de exportación, camarón todo el año de exportación? Es decir, tienes una logística de salida permanente. El resto de países tiene temporadas, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esas lógicas. Hoy en día es un momento idóneo para hacer eso. ¿Qué tenemos que enfocarnos? ¿Cómo generar un equilibrio de carga de bajado? Es decir, ¿qué beneficios genero al meter mercancía al Ecuador que puede quedarse aquí o puede transitar a otro país? Pero básicamente generar un equilibrio, ¿sí? Disparamos la logística, es una cosa importantísima de hacer. Ahora, entiendo que otro de los problemas tiene que ver con falta de insumos para la producción y exportación o incluso el costo elevado. Eso ya escapa un poco del control también de ustedes. Ese es el resultado, es la consecuencia, ¿no, Andrés? O sea, a menor oferta y mayor demanda, claro, los precios suben, ¿no? Eso es lógico. Tú tienes ahorita, básicamente, probablemente tienes una industria del cartón que probablemente está con los precios históricos de su actividad, pero no tiene materias primas para esa venta, ¿sí? Entonces, tampoco quiere hoy en día dejarte a ti sin cartón, porque después mañana probablemente tú no vas a querer comprarle cartón a él cuando ya haya cartón suficiente. Entonces, claro, el trabajo que tienen que hacer ahorita es un trabajo un poco a sui generis, porque tienen que mantener unos precios competitivos, altos también a la vez, entendiendo que tienes una alta materia prima, pero tratando de distribuir esto a todo el mundo, ¿no? O sea, no dejando a nadie fuera de la fiesta, digámoslo así. Es complicado. Te diría, el primer efecto que estás teniendo es que obviamente la logística local de transportar cosas se está complicando, es decir, no hay cartones. Ustedes van a ver, si van al supermercado, que están reutilizando cartones de otras marcas para embarcar otras marcas. Pues me parece bien, es decir, hay que aprovechar ahorita todo eso, ¿no? Sí, en el caso de flores, por ejemplo, tú estás viendo que ciertos insumos agroquímicos se utilizan al 100% en algunas plantas y a un 70 o 60% en otras, sabiendo que tienes dos riesgos. Uno, que la planta se puede ir a enfermar o generar problemas fitosanitarios y después recuperar ese problema, pero si no tienes más materia prima de la que hay, tienes que un poco racionalizar adecuadamente, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complejo, Andrés, todo lo que se nos viene como país. Lo que le pasa normalmente al sector exportador, flores en particular, normalmente le pasa al Ecuador en 6 meses. Entonces, ojo, estamos alzando la voz, ¿no es cierto?, en decir, si no generamos una adecuada logística, no vamos a recuperar, no vamos a poder arreglar la logística mundial, es imposible. Pero tenemos que aprovechar de un problema y entender cómo podemos ir mitigando esto de la mejor manera posible.
retos que la pandemia nos impone a todos, ¿no? De una u otra manera, según el sector, pero efectivamente es una situación absolutamente única la que vivimos y que hay que buscar formas de salir con creatividad, con impulso, con buscar alternativas. No queda otra y ojalá el sector florícola recupere ese nivel que sin duda nos hace sentir orgullosos por el trabajo, la calidad y, en fin, la presencia internacional que ha tenido en los últimos años. Gracias al ingeniero Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Exproflores. Que tenga un buen día, Alejandro. Chao, Andrés, gracias.